presente a través del chat para formular sus preguntas o comentarios. Este webinar está siendo grabado y a partir de la próxima semana les enviaremos el video a sus correos de inscripción. Finalmente, les recordamos que está prohibido realizar publicidad encubierta y utilizar vocabulario no académico. Y no se permite recabar datos personales de los participantes. La Universidad de Lima no solicitará esta información por este medio. Ahora vamos a dar inicio al webinar de Prompts a Agentes, evolución de la... Hoy nuestro expositor es Luis Akihama Miyashiro, CEO en Notify. Ahora sí, los dejo con nuestro expositor. Espero que disfruten de este webinar. Adelante, Luis. Ok, gracias. Gracias por el pase y la presentación. Buenas noches. No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Sí, correcto, Luis. Perfecto, gracias. Bueno, gracias a todos por conectarse. Eh, Hoy vamos a hablar de este tema que es uno de los más calientes, digamos, generativa, que es el tema de agentes, ¿no? Y vamos a revisar un poquito cómo ha sido la evolución desde que salió el ChatGPT allá por el 2022 hasta ahora que ya usamos agentes con cierta autonomía, es decir, sin necesidad de que nosotros estemos diciéndoles qué hacer para que hagan cosas por nosotros, ¿no? Eh, Basados obviamente en la IA generativa, ¿no? Entonces, em, solo antes de empezar, a ser un poquito interactivo, es decir, van a ver algunas cosas que ustedes van a probar por su lado, porque la idea final de este espacio es también que puedan llevarse algo eh, para su trabajo, su práctica diaria, ¿no? Entonces vamos a arrancar hablando, hablando un poco sobre el camino hacia la AGI, ¿no? Para, digamos, los que han escuchado, el término AGI viene de Artificial General Intelligence, ¿sí? O inteligencia artificial general. ¿Qué quiere decir eso? Es un concepto todavía un poco abstracto, pero se refiere a una inteligencia artificial que sea equivalente a una persona, ¿ya? Ahora uno puede decir, ok, pero ya existe eso, ¿no? Gemini, ChatGPT, todas estas IAs, de alguna manera son más inteligentes que nosotros en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, más inteligente que muchas personas de repente en hacer código, en programar un documento, ¿no? O escribir algo, ¿no? Con una mejor redacción. Pero todavía no son lo suficientemente inteligentes para poder, por ejemplo, hacer todo el trabajo de una persona sin, ¿no? Supervisión, tomar decisiones y hacerlo, digamos, como si fuera una persona eh, eh, trabajando en un rol específico, ¿no? Entonces, la AGI se refiere un poco a este estado donde podríamos tener en lugar de una persona haciendo, por ejemplo, no sé, algún rol en una empresa, sino teniendo una IA totalmente autónoma, tomando decisiones, enfrentándose a cosas, a la incertidumbre que hay en el mundo real, ¿no? Entonces, OpenAI armó este roadmap hace algunos años sobre cómo es este camino hacia la AGI, ¿no? Que es este nivel 3 donde podríamos tener empresas totalmente operadas, ¿no? Por agentes de inteligencia artificial, digamos, interactuando entre ellos, conversando entre ellos y operando en forma autónoma, ¿no? Todavía obviamente no estamos ahí, estamos en ese camino y se han ido cumpliendo algunas de las etapas que OpenAI ha ido marcando, ¿no? Como por ejemplo lo primero que fueron los chatbots, y ahí se refiere más que todo a los chatbots que nacieron con ChatGPT, ¿no? De una fluidez conversacional mucho más eh, em, em,
mucho mejor, ¿no? Que los, comparado con los chatbots antiguos que había, donde te decían no te entendí, disculpa, no te entendí. Ahora, pues estos chatbots pueden hablar y responder en forma fluida, ¿no? Luego hemos pasado y estamos todavía evolucionando en esta etapa de las IAs o los modelos que razonan. Y ahí tenemos todas digamos, los modelos actuales como GPT-5.2 o Gemini 3 o hoy día que acaban de lanzar el 3.1, vienen a ser esta etapa de razonadores, ¿no? Modelos que ya no solo responden, sino antes de responder hacen una reflexión interna sobre lo que le estamos pidiendo y sobre esa reflexión responden, ¿no? Lo cual hace los modelos más inteligentes, ¿no? Por decirlo de una manera. Y luego viene la etapa de los agentes, ¿no? Que es esta de aquí, que ya son sistemas que justo en base a esta inteligencia pueden interactuar con el mundo, conectarse a sistemas externos y tomar decisiones que van obteniendo, ¿sí? Entonces, esta es la etapa, digamos, estamos viviendo en esta etapa de aquí, con algunas, algunas pruebas o algunas evidencias de que estamos también en una etapa donde la IA ya está empezando a innovar, a generar nuevo conocimiento, ¿no? Digamos que estamos como transicionando por aquí, ¿sí? Em, y eso es un poco para darnos el panorama de en qué está el mundo de la IA actualmente, de la IA generativa. Em, y empezamos un poco, digamos, hablando de los chatbots, ¿no? De estos que ya seguramente todos han probado de algún y esto inició con ChatGPT y ahí ha ido evolucionando con otros fabricantes y proveedores y ahorita hay bastantes, ¿no? Ahí tenemos a ChatGPT, a Gemini, a Grok, a Perplexity, Claude, DeepSeek, ahora hay modelos chinos aparte de DeepSeek como Kimi, ¿no? Minimax, etcétera, ¿no? Entonces hay una cantidad de modelos actualmente que nos permiten conversar y obtener respuestas, ¿no? Entonces la interacción en un chatbot es, yo le pregunto algo y el modelo, en base a su conocimiento, a su información que tiene, me responde, ¿no? Entonces esa es la interacción en un chatbot y eso es lo que normalmente hemos usado y seguimos usando desde 2022, ¿no? Sin embargo, allá por el 2023, finales de 2023-2024, ocurrió un cambio de paradigma, ¿no? A alguien se le ocurrió decir, ok, normalmente cuando yo le preguntaba a un modelo algo, el modelo respondía inmediatamente, ¿no? Si yo le decía, ok, no sé cuál es la capital de Lima, o perdón, la capital de Francia, por decir, ok, me decía que era París, ¿no? Y eso lo hacía inmediatamente, sin una reflexión. Sin embargo, hay preguntas o hay cuestiones que son mucho más complejas que esas, eh, y podemos hacerlo con un pequeño ejercicio muy rápido, ¿no? Si yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes, que en forma mental, muy rápida, en menos de 10 segundos, me respondan esta pregunta, ¿no? Si un bate y una pelota cuestan 1.10 y el bate cuesta $1 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? No es un ejercicio como problema, podría decirse, de colegio, de primaria. Y ahí ahora en el chat, los que puedan, una respuesta, ¿no? Al vuelo, como dicen, al ojo. Ok, por ahí hay varias respuestas, ¿no? 0.10, 2.10, 0.1, 0.1. Ok. Em, ajá, por ahí ya. Y, y el tema es que esta respuesta es una perdón, esta pregunta es una pregunta con truco, digamos, ¿no? Es una pregunta conocida que, que normalmente se falla porque la intuición nos hace fallar eh, y la respuesta correcta en realidad es 0.05, ¿no? Si ustedes toman un papel y un lápiz y lo resuelven, van a ver que la respuesta correcta es 0.05. ¿Ya? Y eso es, de alguna manera, este ejercicio nos lleva
a, a pensar en la diferencia entre estos primeros modelos que no razonaban y estos nuevos modelos que ya nacen con razonamiento, ¿no? Estos nuevos modelos son como, ante esta pregunta, es como si tomaran justamente un lápiz y un papel y dijeran, a ver, antes de responder lo primero que se me viene a la mente, vamos a responder, vamos a hacer el análisis punto por punto, ¿no? Siguiendo un proceso lógico. Y luego recién cuando ya lo tenga resuelto voy a responder. Es decir, no respondo lo primero que se me viene a la mente, sino reflexiono sobre la pregunta, la analizo, la profundizo en ese análisis y luego recién, con ya ese análisis realizado, respondo, ¿sí? Entonces es distinto, ¿no? Y ese es el tipo de modelos con el que estamos viviendo actualmente. Cuando ustedes ven en su chat GPT, en su Gemini, que dice qué modo quieres, ¿no? Modo rápido, modo razonamiento, ¿no? Etcétera, significa esto, ¿no? El modo rápido es el modo donde respondo como lo primero que se me ocurre y eso puede funcionar bien en algunas cosas sencillas, falla, ¿no? Y ahí es donde el modelo de razonamiento nos da mejores respuestas. Y esto, principalmente esto, es lo que ha ayudado a la IA a mejorar muchísimo eh, desde los primeros modelos hasta hoy, donde la mejora ha sido muy, muy grande, ¿no? Entonces yo los invito ahorita, por ejemplo, a hacer un ejercicio para que prueben cuál es la diferencia entre un modelo, digamos, no razonador o un modo que no razona y un modo que razona, ¿no? Si están en celular o están en su laptop, pueden abrir un chat GPT, ¿no? Los que tengan una cuenta, los que puedan, como yo lo estoy haciendo ahorita, ¿sí? Y vamos a poder hacer primero que el modelo funcione en una forma que no razone, ¿no? Es decir, que sea una respuesta instantánea. Y voy a pegar este prompt de aquí. Ustedes lo pueden probar en su propia máquina, ¿no? Y puedan ver qué es lo que ocurre cuando le mandamos esta pregunta, que es una pregunta, digamos, sencilla, pero laboriosa, ¿no? Que es, ordena alfabéticamente los números del 0 al 100 y dime cuál es el primero y cuál es el último, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primer, si nos hacen esta pregunta, resolverla, digamos, como que a la intuición, al ojo, porque eh, no tenemos el nombre de cada número del 0 al 100 en la mente y hay que ver cómo lo resolveríamos, ¿no? Entonces, por ahí ahí María, ¿no? Pone la respuesta usando un modelo sin razonamiento que dice que primero es 5 y el último es 29, ¿sí? Eh, y aquí, bueno, aquí lo ha hecho bastante bien. Alguien por ahí dice 0 y 21, ¿no? 14 y 21. En este caso lo ha hecho bien, pero en algunos casos no lo ha hecho bien, ¿sí? La respuesta correcta es 14 y 21, ¿sí? Em, entonces, el tema es que cuando el modelo, en este caso parece que sí, aunque está en modelo instantáneo, está pensando algo, ¿no? Pero cuando le ponemos específicamente que piense, ¿no? Em, y le ponemos la misma pregunta, ocurre algo distinto, ¿no? Que es acá que aparece pensando. Reflexión interna que hace el modelo antes de responder. Se toma un tiempo, ¿no? Que normalmente es mayor al instantáneo, ¿no? Que aquí ven el tiempo, ¿no? Que va pasando. Y todo este tiempo el modelo lo que está haciendo es reflexionando internamente sobre cómo atacar esta pregunta, qué es los pasos que debe seguir, ¿no? Cómo resolvería esto, ¿no? Y todo esto lo hace antes de responder, ¿no? Justamente necesita esta reflexión interna, ¿no? Que aquí se puede ver un poco cómo está reflexionando eh, y está pensando, por decir, ¿no? Está procesando internamente y analizando la pregunta
un tiempo, que puede, dependiendo de la complejidad de la pregunta, puede ser más o menos, va a dar una respuesta, ¿no? Y normalmente esta respuesta es va a ser probable, con mayor probabilidad más correcta que la anterior, ¿no? Entonces ahí está, 1, 14 y 21 que son las respuestas correctas. Cuando usamos el modelo instantáneo, en este caso a mí sí me ha dado la respuesta correcta, pero hay una probabilidad de que no, ¿no? Y como les ha pasado les ha dicho que el primero es 0, ¿no? O el último es 1, 23, etcétera. Eh, entonces, si se dan cuenta, hay una evolución en la forma como estos modelos han cambiado, y hoy en día este modo de razonamiento es lo que permite, eh, lo que está habilitando que ya estos modelos puedan ser mucho más autónomos porque se equivocan mucho menos, ¿no? Por ahí leía un comentario, eh, que decía, en mi experiencia, el modo sin razonamiento alucina mucho, mientras que el modelo con razonamiento alucina en menor medida, y eso es correcto, ¿no? ¿Y por qué razón en menor medida? Porque hace esta reflexión interna. Antes de responder, lo primero que tiene en la cabeza es, ok, reflexionamos, pensamos, analizamos, y eso hace que la respuesta sea más aterrizada, ¿no? Más correcta, por decirlo. No es la única forma de reducir alucinaciones, pero es bastante bueno, ¿no? Eh, por ahí Manuel pregunta si esto es en la versión pagada. No necesariamente, en la versión gratuita también se puede usar el modo razonamiento, pero hay menos, el límite es más corto, ¿no? Ok, y antes de entrar a esta parte, vamos a hablar de esto. De la etapa 3, ¿no? De este roadmap, se habla de los agentes, ¿no? ¿Qué son esta cosa de los agentes? En este diagrama, como cuál es la diferencia entre cómo normalmente trabajamos con un chatbot, ¿no? Con un chatbot, con razonamiento inclusive, donde nosotros, por ejemplo, ¿no? Estamos armando, por decir, un documento, ¿no? Y necesitamos información, necesitamos que la IA investigue por nosotros algunas cosas, y entonces se la pedimos, ¿no? Le preguntamos, no sé quién, cuál es, hazme un análisis competitivo de este mercado, ¿no? Y la IA se va a tomar su tiempo, lo va a resolver y me va a responder, ¿no? Y con esa información nosotros la tomamos, de repente copiamos algunas partes o procesamos y, vamos armando y vamos haciendo un trabajo, ¿no? Que de repente nuestro trabajo es de ventas o de marketing, y sobre eso vamos tomando decisiones, ¿no? Sobre esa información de competencia, de repente decidimos lanzar una campaña de marketing, cambiar el nombre de nuestro producto, hacer cambios en nuestra web, ¿no? Entonces, existe esta interacción donde pedimos cosas a la IA y la IA nos devuelve información con la cual nosotros, eh, tomamos acción en el mundo, que puede ser a través de otros sistemas, ¿no? Como de repente en nuestro CRM, en nuestro ERP, en nuestro sistema de marketing, hacemos algún cambio, eh, y finalmente tenemos un resultado que depende en gran medida, de nosotros, ¿no? Apoyados por este chatbot. En el camino de los agentes, que todavía estamos, digamos, empezando y madurando en este camino, eh, el humano, digamos, va tomando casi un rol más de supervisor, ¿no? Y ya no tanto de un rol tan, en este caso tan principal, sino más de supervisor. Es decir, el usuario ya le pide, hazte esta tarea, ¿no? No sé, digamos, tomando el mismo ejemplo, podría ser, estamos teniendo problemas con la competencia, necesito que tomes acciones para, ¿no? Eh, superar eso, ¿no? Y la idea es que este agente o un grupo de agentes empiece a hacer el plan de cómo va a hacer eso, ¿no? O sea, planifica, ok, ¿cómo pienso hacer eso? Bueno, voy a hacer primero un análisis de competencia, voy a revisar información en internet, voy a sacar información de estas bases de datos, luego voy a, no sé, de repente hacer cambios en la página web,
luego de unos días voy a revisar cómo fueron esos cambios, voy a integrarme al sistema de ventas, voy a ver si eso tuvo un impacto en las ventas y después de, no sé, de una semana, en base a los datos que voy teniendo, puedo decidir hacer otras cosas, ¿no? Em, entonces, aquí el que empieza a ejecutar las tareas, hacer el plan y todo, son los agentes, y el humano está más como una capa de supervisión y aprobación, ¿no? En cosas críticas, no sé, voy a cambiar la página web, ok, a ver, ¿qué cambios vas a hacer? Eh, Déjame revisarlo primero, y si me parece bien, lo pruebo, y si no, te pido que lo cambies, y luego me lo vuelves a aprobar, y así, ¿no? Se genera este loop. Pero aquí el humano, o sea, nosotros ya nos volvemos más una capa de supervisión, ¿no? Y esta gente empieza a interactuar en forma autónoma con otros sistemas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y podemos ver un ejemplo rápido de eso. Por ejemplo, con esta herramienta que se llama Kimi, que es una IA china, ¿no? Eh, que tiene también podemos crearnos una cuenta gratuita para poder hacer algunas cosas gratis, ¿no? Entonces, si pueden entrar en esta página, les voy a copiar esto. Eh, Ingresen a esta página y si no tienen una cuenta todavía, créense una con con un correo Gmail. Ya, no es necesario loguearse, digamos, em, pero les da un poquito más de, de- de límites, ¿no? Para hacer. Entonces, una vez que estamos en esta página, yo estoy registrado acá, voy a pedirle este prompt, ¿no? Por ejemplo. Aprovechando la coyuntura, y luego pedir este prompt, ¿no? ¿Qué le estoy pidiendo? Le digo, ¿no? Investiga sobre las elecciones presidenciales de 2026 que se acercan y elabórame una web que me permita buscar la hoja de vida de candidatos a la presidencia, por ejemplo, ¿no? Y me permita, por ejemplo, comparar hasta tres opciones en forma gráfica, no sé, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, yo hablo ya con un agente, voy a activar, habilito este modo agente. Eh, y yo lo que les ya estoy pidiendo ya no es dame, ¿no? Información sobre esto de las elecciones o dime cómo armo la página para yo armarla, sino le estoy pidiendo hazlo ya, ¿no? O sea, tú encárgate de investigar, de buscar información, toma decisiones sobre cómo sería la mejor forma de presentar la página, qué controles vas a poner, ¿no? Cómo se va a ver, etcétera, ¿no? Eh, y lo que hace esta gente, aquí se puede ver los pasos, ¿no? De qué es lo que está haciendo. Eh, Primero busca información, obviamente, ¿no? Información actualizada sobre las elecciones, no sé, los candidatos, eso lo encuentra en internet. Am, y empieza a recolectar, a leer la información que encuentra en internet, la revisa, la procesa, eh, y luego empieza a crear ya esta web, ¿no? Toma una decisión de cómo va a ser su estructura, la empieza a programar y empieza a hacer el código. Un tiempo. em, Luego bueno, de ahí ustedes van a poder ver cuando termine de programar que si la página primero funciona o no. A veces puede haber un error y no funciona, pero digamos está casi bastante bien hecha y normalmente sí levanta, ¿no? Entonces es el agente quien está tomando decisiones, ejecutando tareas, ejecutando código, haciendo, ¿no? Todo lo que sea necesario para poder crear una página web, ¿no? Luego regresaremos a ver qué hizo, ¿no? Pero esa es la diferencia, ¿no? Aquí hablamos para pedir información, pedirles que haga ciertas cosas,
puntuales, aquí le damos una tarea o un proyecto inclusive o un objetivo y el agente empieza a trabajar completamente autónomo, ¿no? Em, y para que esto ocurra, estos agentes básicamente se componen de am, tres cosas, ¿no? El cerebro, que es la IA como tal, es el modelo. Ahí está Gemini 3, GPT 5.1, Cloud Opus 4.6, ¿no? Están estos modelos que cada vez se vuelven más inteligentes porque los entrenan con más data o también encuentran formas de optimizar, ¿no? Entonces, estos modelos se van volviendo más inteligentes, son los que razonan, son los que pueden encontrar la lógica y los patrones para resolver las tareas, ¿sí? Y luego están las herramientas, ¿sí? Es decir, si yo le pido, ¿no? Lo que yo le he pedido a esta IA que es de Kimi, ¿no? A este agente, créate una página web, lo primero que hace el cerebro es decir, ok, ¿cómo hago eso, no? A ver, ¿qué haría yo? Persona buscaría primero la información, ¿no? Imagínate que se lo pides a alguien que no sabe sobre las elecciones, entonces, ok, tengo que buscar en internet información, ¿no? Y entonces utiliza un buscador, ¿no? Decide y dice, voy a utilizar un buscador para encontrar la información, lee los resultados y luego dice, ok, mira, tengo, no sé, pues son, ya no sé cuántos candidatos eran, no sé, son 40, 30, no sé. Entonces, sobre eso voy a decidir cómo debo presentar la información, ¿no? Porque si fueran dos candidatos, pues sería más fácil hacerlo de repente. ¿No? Pero si son 30, 40, ok, vamos a implementar un buscador, ¿no? Y empieza a planificar luego cómo va a implementar esta web y luego la empieza a programar y para eso usa otras herramientas, ¿no? Ya de programación y va haciendo, construyendo esa web a través de herramientas. Entonces las herramientas son como las manos de este agente. Si fuera una persona, serían las manos que le permiten construir, hacer cosas ya concretas, ¿no? Y esta información también nuestra propia información, ¿no? Esto es clave cuando, por ejemplo, hacemos agentes para nuestras propias empresas, ¿no? Agentes internos que van a buscar información de nuestra empresa, tenemos que agregarle una biblioteca o herramientas propias nuestras, ¿no? Nuestra información que está en el SharePoint, nuestra información que está en un Drive o en un repositorio para que el modelo pueda saber y conocer sobre la información interna que no la tiene acá, porque nunca lo han entrenado. Entonces necesita acceder a información puntual para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces es como si tuviera un bibliotecario donde el modelo puede pedirle consultar información interna eh, y sobre esa información también tomar decisiones, ¿no? Y finalmente tiene una memoria donde guarda todo el historial de la conversación, ¿no? Todo el historial de lo que estamos haciendo. Y en algunos casos la memoria puede ser de corto plazo y largo plazo. Eh, extractos o a veces historial completo de todas las interacciones que vamos haciendo. De manera que si yo le pido, y corrígeme esto que está acá, que está mal, va a saber a qué me refiero, porque esto que vimos hace 3 4 mensajes está guardado en su memoria, ¿no? Es la misma manera que trabaja ChatGPT, ¿no? Y en algunos casos inclusive hay la memoria a largo plazo, ¿no? Como habrán visto seguramente últimamente ChatGPT y Gemini, ya sabe tu nombre, ¿no? Sabe, aunque abras conversaciones distintas, a diferencia de antes, sabe algunas cosas sobre ti, ¿no? Dónde trabajas, qué es lo que haces, tu edad, ¿no? O sea, cosas que tú le has compartido ya lo va guardando en una memoria que ya es de más largo plazo, ¿no? Entonces todo eso va haciendo que este ente, digamos, este agente, tenga todos los componentes para poder, eh, dándole un objetivo, poder actuar y generar acciones, ¿no? Con herramientas
para llegar a los resultados y ver si los resultados se están alcanzando o no, ¿no? Seguramente han escuchado, o si no han escuchado, pueden buscarlo también, esta herramienta que se ha vuelto muy famosa en los últimos meses, que se llama, empezó como CloudBot, luego se llamó Molbot, ahora se llama OpenCloud, eh, que es un agente, eh, pero que tiene mucha autonomía ese agente, ¿no? Entonces uno le puede pedir, quiero que seas mi coach personal, ¿no? Mi coach de entrenamiento y me avises eh, para hábitos saludables, por ejemplo, ¿no? O quiero que yo te voy a mandar fotos y tú mandas registrando las calorías, qué sé yo, ¿no? Entonces, uno ya se vuelve personal, donde uno te conoce a través de las interacciones que se van teniendo, em, y a la vez puede ejecutar cosas, ¿no? Acceder a mi correo, acceder a mi calendario, em, poder agendar reuniones por mí, inclusive ahora los agentes pueden tener un correo, ¿no? Entonces puedes hacer que este agente se suscriba también a otros servicios y de esa manera casi que vaya actuando como una persona más, ¿no? Em, ok, obviamente esto suena muy bien, ¿sí? Suena muy bonito, ¿no? Podemos darle muchas cosas y mucha autonomía y muchas herramientas, ¿no? Entonces, hay ideas como, por ejemplo, ¿no? Oye, me encantaría, por ejemplo, que esta gente se encargue de hacer los pagos de las facturas de mi empresa, ¿no? Como los bancos, digamos, no tienen interfaces ¿no? de automatización directa. A ver, me gustaría que este agente yo le paso las facturas por pagar y los viernes pues se encargue de hacer los pagos a los proveedores, ¿no? Ya, eso suena bien, técnicamente es factible, o sea, ya es factible, los agentes pueden controlar los navegadores, ¿no? Pueden loguearse con un usuario y un password que le demos, y pueden hacer todo eso solos, ¿no? Sin embargo, hay riesgos muy grandes de que alguien pueda hackear. Si yo le doy acceso a un agente a mi cuenta bancaria, alguien podría hackear a la gente y hacer, ¿no? Que ese dinero se transfiera a otra cuenta, por ejemplo, ¿no? Podría darle una instrucción em, distinta a la que yo le he dado, ¿sí? Entonces, hay muchos riesgos ahí en el tema de la autonomía. Entonces, hay que ir avanzando siempre con cuidado. La autonomía siempre supervisada, especialmente en los puntos críticos, como estos donde puede romper o puede un hacking o una mala decisión puede tener consecuencias desastrosas, ¿no? Entonces, normalmente ahorita, ¿cuáles son los riesgos que se conocen en este tipo de agentes? Uno es el prompt injection, ¿no? Indirecto, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto ya está ocurriendo, ¿no? ¿No? A la vez que se va desarrollando esta nueva tecnología, se van desarrollando nuevos tipos de ataques. Entonces, digamos que yo le doy acceso a mi correo a un agente, ¿no? Para cosas como, oye, lee mis correos y avísame si hay algo urgente, por decir, ¿no? Porque ya no leemos correo, nos da flojera, qué sé yo, ¿no? Entonces, le puedo pedir eso, que me avise por Telegram cuando llegue, o por WhatsApp cuando llegue algo urgente. Entonces sucede que ya unos hackers mandan correos como tipo spam, ¿no? A tu correo, donde parece una publicidad normal, un spam común y silvestre, pero tiene instrucciones dentro del correo orientadas a hacer que la gente cambie las instrucciones que le hemos dado y haga cosas que quiere el hacker que haga, ¿no? Como por ejemplo que busque passwords, ¿no? En nuestro correo, por ahí si tienes un password, ¿no? Que a veces para guardarlo de alguna manera y no olvidarnos, nos mandamos un correo a nosotros mismos, metemos un password, y entonces este agente podría leer los correos, tomar ese password, mandárselo a un tercero, ¿no? Eh, o inclusive si le decimos busca en internet, ¿no? Y haz algo, en internet también ya están saliendo páginas que tienen instrucciones
instrucciones escondidas que hacen ¿no? o buscan que la gente haga cosas que quiere el hacker, ¿no? Esto de alguna manera inclusive ya de alguna manera ya se hace, o algunas personas lo han hecho en LinkedIn, donde en sus profiles ponen prompts para no sé, no sé, si hay bots que buscan voz de IA generativa para reclutar candidatos, entonces ponen instrucciones como para que esa persona la seleccionen, ¿no? La seleccione el bot, ¿no? Entonces, esto ya es algo que se está haciendo y se va a popularizar seguramente, y es un riesgo que todavía es complicado de controlar, ¿no? Luego está el tema de los costos, ¿no? En este tema, por ejemplo, de cuando salió esto del Cloudbot eh, y se hizo muy popular, mucha gente pues empezó a jugar y a hacer que la gente ya casi haga muchas cosas solo, ¿no? No sé, se meta a redes sociales, postee, ¿no? Eh, o sea, cosas que pueden ser a veces sin sentido, y si la gente uno le da la libertad de hacerlo, pues simplemente va a empezar a, no sé, a buscar en internet, a crear programas o a hacer cualquier cosa, y todo eso consume costos de la IA, ¿no? Y esos costos van a la tarjeta de crédito, y si tú no los estás viendo, te puede llegar una cuenta eh, alta, ¿no? O se empieza a cargar a tu tarjeta, no sé, cientos o miles de dólares sin que te des cuenta, ¿no? Y eso también puede ocurrir en alguna empresa si es que la gente no se limita o no se controla, ¿no? Eh, Puede entrar en bucles infinitos, ¿no? Donde la gente quiere lograr su objetivo, no puede y reintenta y está dando vueltas a un problema, y puede estar ahí consumiendo tiempo y recursos y tokens y costos, ¿no? De la IA, sin lograr un objetivo. Cuando si fuera un humano, una persona, de repente intentas dos, tres veces y dices, oye, esto no sale, no puedo, bueno, o pregunto a alguien más o ya dejo de hacerlo, ¿no? No voy a perder tiempo eh, pegándome contra la pared, ¿no? Sin embargo, en los agentes eso puede pasar, ¿no? Eh, y luego, obviamente, el tema de acciones sin aprobación, que puede ser no necesariamente un hacking, ¿no? Sino simplemente le hemos dado la libertad a la gente a que haga lo que quiera, y pues se puede considerar en algún momento que hay que cambiar la página web de la empresa, ¿no? Si le hemos dado esos permisos y esos accesos, y lo puede hacer y de repente lo hace y lo hace mal, ¿no? No consideró algo, hizo un cambio que no era de acuerdo a los lineamientos de la empresa, y simplemente puede traer consecuencias desastrosas también, ¿no? Entonces, acciones críticas tienen que tener necesariamente aprobación, o acotar qué cosas se puede hacer con y sin aprobación, ¿sí? Entonces, hay varios riesgos, hay que ser cuidadosos, especialmente porque es una tecnología nueva, y así como se desarrollan y se va mejorando la seguridad, también se desarrollan nuevos tipos de ataques. Así que si, digamos, prueban este tipo de herramientas, siempre háganlo con cuidado, este tipo de herramientas que controlan las máquinas, ¿no? Eh, Como por ejemplo, Claude tiene una herramienta que se llama, la que ven en mi pantalla, Claude Cowork, ¿sí? Que permite hacer em, cosas totalmente autónomas, ¿no? Que investigue información, me cree información en mis propias carpetas, me genere cosas, me ordene, por ejemplo, los archivos de mi sistema operativo, de cierta carpeta. Entonces, hay como que se le puede dar mucha autonomía, ¿no? Pero hay que tener cuidado a qué le damos permiso, ¿no? Y- y pedirle que pida, que solicite aprobación cuando sea necesario. Em, Aquí creo que vamos a las preguntas, perdón. O... Luis, vamos a presentar el producto. Ok, ok. ¿Puedo tomar un par de minutos para responder algunas preguntas que van por acá? Sí, claro. Ya, perfecto.
Se puede usar el agente con Thinking al mismo tiempo. Depende del producto, o sea, si es ChatGPT o algunos tienen agente, otros no, pero normalmente el agente usa un modelo que ya tiene pensamiento, ¿no? Tiene thinking. Eh, ¿Es eficiente usar LLMs para agentes IA? Pregunta Luis, para una empresa determinada. Va a depender mucho, ¿no? De qué es lo que se quiere lograr con el agente. Eh, no sé, si son cosas muy puntuales que uno quiere, básicamente es darle opciones, como un menú de opciones, y eso funciona bien, no es necesario usar la IA. Si queremos hacer un agente donde eh, puedas comunicarte a través de una conversación ¿no? En lenguaje natural, eh, hay que usar la IA generativa, y si es eficiente hay que ver costos y beneficios, ¿no? Porque cuesta y puede costar bastante, dependiendo del uso que se le dé. Se puede colocar como una web como bibliotecario de la información, por ejemplo, el repositorio de normas. Sí, sí se puede mientras sea público. Hay herramientas de búsqueda donde uno le puede decir extrae la información de este site, ¿no? Se puede hacer eso. Eh, bueno, ¿qué agentes se recomiendan? Es que la gente va a depender mucho del propósito, ¿no? Para programación, por ejemplo, se usa mucho Cloud Code, ¿no? Se usa Cursor, se usa Lovable, dependiendo también del nivel de conocimiento que uno tenga de programación y lo que se quiera lograr. Va a depender mucho de lo que se quiera, ¿no? Si Gemini tiene modo agente, tiene un modo agente más o menos, o sea, que no se llama como tal, que se activa, digamos, automáticamente cuando uno le pide, puedes pedirle a Gemini que te haga una página web, te haga una PPT y lo va a hacer, y va a actuar como un agente, pero no tiene un modo como tal activo, ¿no? Ahí solamente como para ver cómo quedó esto. Acá está la web, ¿no? Que nos ha creado. Podemos verla aquí. Esta es la web que ha levantado el agente de Kimi sobre lo que le pedimos, ¿no? Y aquí lo pone así, ¿no? Pone los candidatos, dice selecciona hasta tres candidatos, agregar a comparación, a ver, dice, ¿no? Agregar a comparación, y puedo verlos acá, ¿no? Interesante, ¿no? Ha hecho un perfil comparativo con información que pudo recoger, ¿no? Ingresos anuales, bienes declarados, ¿no? Interesante, ¿no? Para hacer algo, digamos, totalmente automático. Ahora, puede haber alucinaciones, puede haber cosas que no están. Puede ser, parece, así a vista de ojo buen cubero, pues parece que está bien, ¿no? Eh, pero esto era algo hace un año o 2 años tal vez impensable que en, en un solo prompt, digamos, en una sola instrucción y dejarlo a la gente que haga todo automáticamente, no era posible, ¿no? Ahora ya tienen este nivel de autonomía, ¿no? Eh, ok, creo que... bueno, una última pregunta. Edgar pregunta, ¿existe algún método para que la IA alucine menos? Sí, hay técnicas como el prompt engineering, ¿no? El, el RAG, ¿no? Que se usa para que la IA, en lugar de buscar información de cualquier lado, busque información específica de un repositorio, ¿no? De información que le queremos dar, con eso hacemos que alucine menos. A través del prompting, es decir, de cómo le damos las instrucciones a la gente, se puede también reducir. Se pueden hacer esquemas de multiagente, ¿no? Arquitecturas distintas para, para que la gente sea más específico, alucine menos, ¿no? Hay distintas maneras de hacerlo. Algunas de esas cosas son las que se ven también en el curso, por ejemplo, que yo dicto, ¿no? Eh, y RAG viene de Retrieval Augmented Generation, ¿no? Por si lo quieren buscar por ahí. Ok, listo, entonces yo creo por mi parte eso sería todo. Les agradezco
muchísimo por su atención, muy interesantes las preguntas. Mi recomendación es prueben, ¿no? Prueben, miren, pero siempre con cuidado. No leen sus contraseñas del banco ni de sus cuentas y el correo, bueno, con cuidado también, que los ataques están ahí, están a la orden del día. Luis, ¿qué tal? ¿Podemos comentar un poco acerca del programa, por favor? Del curso. Ah, perfecto, sí, claro. Sí, es un programa que consta de 6 cursos, ¿no? Me parece, si no me equivoco. Eh, yo dicto uno de ellos, ¿no? Este, que es el de, no, perdón, este es sobre el curso puntual, ¿no? Ok. Sí, el curso de IA generativa para mejorar la productividad enfoca básicamente dos aspectos, ¿no? El uso de la IA como herramienta personal, siempre como herramienta de trabajo, o sea, no tanto personal en la vida personal, sino más para la vida laboral. Entonces vemos herramientas aplicadas a cómo mejorar nuestro propio trabajo, ¿no? Entre ellas está el ChatGPT, profundizamos un poquito en algunas cosas que no se conocen mucho del ChatGPT, y vemos otras herramientas que normalmente pueden ser de utilidad en el trabajo. eh, y por otra parte, vamos al enfoque de ya no solo de herramientas personales, sino de herramientas o de conceptos o de técnicas como el prompt engineering, el RAG, los agentes, que que nos sirven para implementar proyectos de IA en nuestra propia organización, ¿no? Es decir, cómo implemento un agente, por ejemplo, para calificación de leads, ¿no? En mi empresa, o cómo puedo automatizar un flujo eh, operativo a través de una herramienta de automatización usando modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces entramos ahí a ver también, usamos como herramienta principal para esta parte más de la empresa el N8N, ¿no? Que es una herramienta, digamos, que no requiere conocimientos de programación, es una herramienta visual, ¿no? Gráfica, nos permite crear flujos, chatbots y agentes usando una interfaz gráfica y apoyándonos en la guía generativa, ¿no? Em, a la par, digamos, obviamente vamos viendo los conceptos, ¿no? De cómo funciona la IA, un poco profundizando más con algunas cosas que hemos visto ahora, cómo funciona, cuál es el mecanismo, entenderla mejor, conocer por dónde vienen los costos, cuáles son los modelos que hay en el mercado, que hay un montón, cómo podemos elegir el mejor modelo o el más óptimo para nuestra propia organización, ¿no? Si usamos un open source, si usamos ¿no? Uno de OpenAI, uno de Gemini, ¿no? De Google. Entonces, vamos por esos conceptos, entendemos cómo se generan los costos, comparamos los distintos modelos eh, y armamos finalmente, el trabajo final es un proyecto donde hay que armar un caso de negocio con un proyecto de IA generativa, hay que armar un prototipo usando esta herramienta en N8N y hacerla funcionar, ¿no? Digamos ya en la realidad. A nivel de prototipo, obviamente, algo bastante simple, pero que soporte el caso de negocio y nos muestre cómo podemos implementar una herramienta de IA generativa para automatizar algún proceso de la empresa, ¿no? Entonces, eh, básicamente vemos esos, por decir, 3 aspectos, ¿no? Los conceptos, la aplicación de herramientas al ámbito personal y la aplicación de herramientas y de proyectos al ámbito organizacional, ¿no? Por ahí alguien pregunta si se tocan herramientas de Copilot. No, no entramos a Copilot porque en el tema de Copilot es más complejo por el tema de las licencias. eh, pero entramos a N8N y, y- y es similar, digamos, conceptualmente a Power Automate y las partes del chatbot, los agentes conceptualmente tienen ciertas similitudes con el Copilot Studio también. Porque en N8N no Make, bueno, en N8N normalmente la ventaja que tiene es que la puede uno instalar cada uno en su propia organización.
eh, controlar mejor el tema de los datos, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, NHN tiene una versión en la nube y una versión que uno puede instalar internamente, ¿no? Básicamente por eso Make también es muy buena herramienta. Conceptos son similares, bueno, eh, podría usarse Makes, digamos, ya fuera del curso pueden usar Make. Eh, el NHN, para el curso normalmente se pide que creen cuentas gratuitas que tienen 15 días y las van rotando. Eh, Eso es para el curso, ¿no? Para no incurrir en costos adicionales. Bien, ahora le doy el pase a Edward para que nos pueda comentar más sobre el curso. Ok. Noches con todos. Eh, y bueno, luego de la explicación ya de Luis, solo me queda complementar que estamos próximos a iniciar este curso especializado de Educación Ejecutiva de la Universidad de Lima con inicio el 27 de marzo. Así que todos los que deseen saber un poquito más o profundizar pueden escribirnos al número que está registrado en la pantalla o en el QR, su efecto por el QR. También considerar que este tiene un tiempo de un mes aproximadamente para que puedan, ustedes, eh, dura un mes, mejor dicho, y el valor es de 1.750. Sí, por ahí si hay alguna duda sobre el precio, la frecuencia y los horarios estaríamos compartiéndolos una vez nos escriban directamente al número que se muestra en la pantalla o directamente al QR. Si hay alguna duda a nivel comercial, pueden hacerla a través del chat o en su defecto creo que también pueden hablar por activar el audio y comentar.